que era acerca de la fobia y los ataques de pánico o crisis de pánico. Lo que vamos a enfocarnos a esta segunda parte, que era el pánico. Nosotros vimos las fobias la semana pasada, o esta semana, a principio de semana, que estas fobias también pueden ir acompañadas de los ataques de pánico. Y el ataque de pánico se podría decir que es una sensación de terror intenso, que muchas veces la persona lo asocia a la muerte. Siente que literalmente le va a dar un ataque, que se va a morir, y, y más de alguien lo ha sentido alguna vez en su vida. Las personas, por lo general, le dura breves periodos de tiempo, no algo en forma permanente, sino que lo puede haber experimentado en algún momento, o algún familiar o amigo suyo puede haberlo experimentado y lo ha sentido solamente, puede ser incluso una vez en su vida, no necesariamente que tenga este problema en forma permanente. Cuando una persona ya vive con esto, ya no es parte de un episodio que sean muy a distancia, ya son trastornos de pánico, que es una sensación de miedo que va acompañado con algunas reacciones que son físicas. Ya empieza nuestro cuerpo a tomar conciencia de esta emoción, de esta ansiedad y angustia a la vez, de que uno está con algún problema que es como una varita mágica que te tocó y te ocurrió, porque es algo que las personas que lo han sufrido no saben quizás el motivo por qué lo empezaron a vivir. Y las reacciones físicas que nosotros empezamos a sentir van con la transpiración, el ahogo, hay mareos, también hay muchas veces las personas sienten dificultad para respirar, hay otros tipos de síntomas que empiezan a provocar miedos y, y las cosas que el miedo ya que la gente empieza a tener, las personas empiezan a tener, son de que pueda darle algún ataque cardíaco. Muchas personas que están con crisis lo asimilan con un ataque al corazón porque empiezan a sentir palpitaciones, se empiezan a hacer chequeos tanto en médicos, sino en urgencias, y se hacen todos los exámenes correspondientes y resulta de que no es así. Y después pueden sufrir nuevamente estos mismos síntomas, incluso cambian algunos síntomas. Puede la persona empezar a sentir que se le duerme alguna extremidad o incluso en forma facial, parpadea el ojo, eh, distintos tipos de reacciones, de que tu cuerpo habla de que algo no está bien. También las personas pueden sentir miedo a sentirse asfixiado, a quedar sin oxígeno. Otro de los miedos que la persona recurrentemente le pasa cuando vive una crisis o un ataque de pánico es el miedo a desmayarse, a perder el conocimiento, incluso a perder la razón. Siente muchas personas que uno se puede volver loco, que va a perder completamente la razón y no va a volver en sí nuevamente. Entonces, respecto a este último miedo, que es enloquecer, se ha estudiado y ya está comprobado de que en la crisis de pánico o el ataque de pánico, para la persona, si hay alguno de ustedes que o lo está viviendo o tienen personas conocidas que lo vivan, no existe relación con que este trastorno de la ansiedad pueda provocar pérdida de la razón, que pueda enloquecer. Eso ya es como, está descartado, no va a ocurrir. Puede una persona sentir el miedo que le va a ocurrir, pero eso no va a pasar. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de que debemos en ese momento, cuando ocurre esta situación, concentrarnos en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en esta sensación que es molestosa, angustiosa. Debemos tratar de poder sentir qué es lo que nos está pasando. Inspirar, retener el oxígeno, respirar en forma pausada, conteniendo la respiración 5 segundos y botar lentamente, exhalar lentamente. Eso nos va a poder ayudar a bajar un poco el grado de ansiedad de lo que uno está viviendo en ese instante.
son distintos tipos de sensaciones y también la duración de estos ataques, de estas crisis, también van a variar. Hay personas que es algo muy cortito, como 3 minutos le dura, hay otras personas que es mucho más tiempo, llegan a unos 15 minutos que están pasándolo muy mal, con mucha alteración tanto en todo su cuerpo, producto de que siente que algo va a pasar, que les va a pasar algo malo. Entonces, como empieza a darle miedo, esto en vez de bajar va creciendo su nivel de angustia. Cuando las personas, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando una persona está con este tipo de problemas, eh, y es algo repetitivo o es algo que nosotros vemos que no podemos salir solos, que no es algo que no está invalidando, cuando ya es algo que no lo podemos resolver, solucionar, es necesario, es recomendable recurrir al médico, porque cuando nosotros tenemos otro tipo de problemas físicos, como qué sé yo, puede ser problemas en la tiroides, una persona va a recurrir a un endocrinólogo. Si alguien tiene problemas de distintos tipos en los riñones, va a ir al urólogo, al nefrólogo. Entonces, nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Entonces, no tenemos que mirarla en menos o ver de que si son solamente emociones las que nos están alterando, es tan importante como nuestra salud física, porque incluso nosotros hay cosas que van a alterar nuestro cuerpo, el hecho de sentir estas emociones, porque si ya estamos viendo que hay palpitación, existen problemas gastrointestinales, dolores de cabeza intensos, mareos, distintos tipos de cosas, eso ya significa que trae consigo un problema físico, que se está aumentando y se está produciendo quizás igual una enfermedad después física, producto de esto que es una enfermedad mental. Nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y tener la fortaleza para poder enfrentar estos miedos. Siempre el miedo es normal cuando, por ejemplo, uno se ve enfrentado a alguna situación específica donde tiene que correr. Si hay un incendio cerca de donde vas pasando, tienes que arrancar. Si ves, no sé, en un zoológico que un animal se escapó, también vas a arrancar. Entonces son miedos que son reales. Pero en el caso de cuando hay un ataque de pánico, son miedos que no son reales, no son verdaderos, pero para uno es verdadero. Entonces, en eso es donde tenemos que prestar atención, ver, reconocer este miedo, reconocer qué son las cosas que nos están sucediendo. Y como consejo, una persona puede, en ese momento de crisis, anotar lo que está sintiendo, anotar la sensación que está viviendo, cuánto le está durando esto, porque el escribir baja la ansiedad. También cómo nosotros podemos manifestar estos grados de ansiedad es, por ejemplo, primero hacer una distinción entre lo que era ansiedad y angustia, que las dos nos pueden llevar a cabo, van a llevar consigo ataques de pánico, porque la ansiedad, las señales físicas que vienen consigo es, una de ellas es el comer rápido. Cuando una persona quizás almuerza en 5 minutos, ya uno nota que es alguien ansioso, que no es alguien que puede estar reposado, estar tranquilo, sino que hay algo que está revolucionado, es como que va a 1000 por hora, entonces la persona lo come rápido, sufre de problemas por lo mismo gastrointestinales, porque todo el trabajo lo está haciendo el estómago, no ocupas los dientes, sino que tragas, nomás tragas. También la persona puede sufrir contracturas musculares, uno nota también cuando está tenso, cuando tu cuerpo, tu cuello, distintas partes de tu cuerpo están contracturadas, es producto también de ansiedades, de problemas que son emocionales. El dormir mal, también la irritabilidad producto de haber dormido mal, dolores de cabeza. eh, Ahí uno puede ver de que cuando ocurren esas cosas y te llevan consigo un ataque de pánico, ahí nosotros nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Una cosa es tener una ansiedad que es situacional,
que es producto de algo específico. Si una persona quiere quizás sacar su licencia de conducir, se va a poner ansioso, pero es una ansiedad normal porque estás nervioso, estás con un poco de temor, de miedo por esta situación, pero el que lleva un estilo de vida ansioso es el que tiene que tomar carta en el asunto, tiene que cambiar ese estilo de vida porque uno de los problemas de la ansiedad es que las personas, muchas, buscan el perfeccionismo. Y siempre el perfeccionismo se siente frustrado la persona por lo que no ha logrado. Cuando alguien es perfeccionista, siempre ve lo malo, lo que no alcanzó a lograr. Si en un examen debía sacarse un 10 y se sacó un 9, ya está molesto por qué es lo que faltó para no tener la perfección. Entonces, como consejo, la persona no debiese buscar la perfección porque ninguno de nosotros es perfecto, pero sí debemos buscar la excelencia. Les voy a dar un ejemplo acerca de la diferencia entre el perfeccionamiento y la excelencia. Un profesor o un estudiante, mejor dicho ya, un estudiante de música y que esté aprendiendo el piano, y esta persona si estudia piano 5 horas diarias, si él está disfrutando esas 5 horas de estudio, le causan placer, esa es una persona que está disfrutando y busca la excelencia, porque va a estudiar 5 horas para poder hacerlo en forma excelente. Pero si alguien está tocando el piano 5 horas diarias y le produce un pesar, le es molesto, le es agotador, realmente no se siente contento con lo que está haciendo, esa persona no está buscando está buscando el perfeccionismo, no la excelencia. Esa es la diferencia, de que la excelencia nos lleva consigo angustia. Y eso es lo que nosotros debemos ver cada vez que hacemos algo. Que si esto nos trae angustia, no es algo que nosotros realmente queremos hacer, tenemos que ir distinguiendo ese tipo de cosas. Si hay algo que me angustia, que si hago cosas que no realmente no me agradan, significa de que yo no estoy disfrutando. Y esas son las cosas que yo debo evitar para no tener estos ataques, estas crisis de pánico. El ansioso sufre porque vive a 1000 por hora. Solamente busca llegar a la meta. No ve el recorrido que hubo para poder llegar a esa meta. Muchas veces si nosotros es como ir en un auto a 200 kilómetros por hora, no ves nada del paisaje. Ves nomás, lo único que te enfocas es que tú quieres llegar al destino. Y después de ese destino quieres llegar a otro destino. Pero no ves el día a día, no ves lo lindo que la vida es como esa ruta que tú estás recorriendo, no vas viendo lo hermoso que tiene el hecho de ir conociendo nuevos paisajes, nuevos lugares. Es así nuestra vida va a tener cosas lindas, cosas agradables, cosas tristes, y uno tiene que vivir todas las cosas en el presente. La diferencia de la angustia, como lo hablamos el otro día, respecto también a la ansiedad, es que la angustia está siempre apoyada en el futuro. Siempre las personas en el futuro quieren lograr cosas o piensan que les va a ir mal en situaciones que ni siquiera han ocurrido, como les daba de ejemplo la semana pasada de cuando alguien tiene temor de contraer una enfermedad o contraer el COVID, se puede sentir angustiada hoy en día, pero sabe de que está sana hoy. Ni siquiera es algo del presente, sino que es probable que pueda ocurrir o tal vez puede ser posible, pero tampoco tiene la probabilidad, no se sabe si eso va a ocurrir. Entonces eso es lo más importante, de poder aprender a bajar las revoluciones. ¿En qué va todo esto? En nuestros tipos de pensamiento. Hay pensamientos que son de acción y hay pensamientos que son circulares. Los pensamientos de acción son los que la persona hace de acuerdo a lo que quiere lograr, lo que quiere llegar de acuerdo a la meta que se ha propuesto. En cambio, un pensamiento circular es un pensamiento que analizas mucho, son cosas que como que te dan vuelta en la cabeza, pero la persona nunca toma decisiones. Siempre está ahí como la ansiedad cada vez aumentando
porque la persona no está dándole vuelta a un mismo tema y no llega a un fin. Para ese tipo de pensamientos se recomienda que una persona ponga en una hojita, en su cuaderno de anotaciones, pueda poner fecha y hora de cuándo necesita tener esa respuesta, porque si no va a pasar tiempo y nunca va a lograr nada. Por ejemplo, si una persona quiere comprar algo, comprarse una casa, un departamento, y está viendo los pros y los contras del lugar donde quiere ir a vivir, eso también puede darse cuenta de que poder poner los pros, los contras y ver cuándo quiere tomar esa decisión, qué plazo se da. Porque si la persona va a estar quizá 1 año, 2 años, eso lo único que va a ser aumentar ese tipo de ansiedad o angustia porque no logra tomar decisiones. Entonces, esos dos tipos de pensamientos nosotros tenemos que buscar los pensamientos de acción, no los pensamientos circulares. Eh, Ahora vamos a ver algunos temas que tienen que ver con cosas que nos ayudan para poder bajar esta ansiedad. Primero, el dormir. Cuando nosotros no podemos dormir, no dormimos bien, muchas veces va a traer consigo este tipo de alteraciones. Cuando hay alteración del sueño, hay problemas que nosotros nos empezamos a angustiar porque no podemos dormir bien. No debemos forzarnos, no debemos nosotros intentar dormir por dormir. Decir, hoy ya es tarde, tengo que dormir. Si realmente no puedo dormir, tengo que acostarme en el momento donde, cuando sienta el cansancio, cuando sienta sueño. Nosotros debemos habilitar el lugar donde dormimos de acuerdo a cómo debe ser un lugar placentero, donde podamos, si nos gusta leer libros o nos gusta escuchar música, tener una luz más tenue, intentar no tener televisores, no mirar nuestras pantallas, qué sé yo, tablet o celulares, porque de esa manera no ayudamos a conciliar el sueño. Es como cuando uno cena en la noche, también debe esperar unas 2 horas para ir a acostarse, lo mismo con las pantallas. También uno debe evitar ver pantallas durante un periodo extenso para poder tener ese sueño y la calidad de sueño que es recomendable. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar acá cuando nosotros no logramos dormir? Nosotros podemos levantarnos, eh, dar una vuelta por otro dormitorio hasta que nos dé el sueño. Si ya llegó un momento cuando uno se acostó, al otro día probablemente va a amanecer muy cansado, pero no dormir la siesta, sino que permanecer despierto, aunque uno se sienta muy agotado, seguir así, porque de esa manera después va a poder volver a recuperar este sueño y no va a estar con el problema de que ya se le desfasó todo, porque al dormir siesta después nuevamente en la noche va a tener deseo de estar despierto y no poder dormir. En el caso de, después de hablar de este tema del dormir, vamos a reforzar lo que hablamos el lunes pasado acerca de la ansiedad versus la angustia. En la ansiedad, en nuestro cuerpo, nosotros vamos a tener una sensación de intranquilidad. Así vamos a poder como, darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos viviendo, si ansiedad o angustia. Nosotros vamos a sentir en nuestro cuerpo una sensación de intranquilidad, de desasosiego, de inquietud. Y en términos concretos, se siente poca paz. Esa es la parte, eso tiene que ver con la ansiedad. En cambio, con la angustia es algo más apretado, es como cuando sientes un nudo acá en la garganta, es algo bien estancado, es algo donde te paraliza, donde tú estás quizás acostado y no tienes el deseo de levantarte a hacer una acción. Y acá en la ansiedad siempre nos va a mover a nosotros cosas que nos calmen. Por ejemplo, cuando una persona es ansiosa va a buscar siempre en el refrigerador algo rico para comer, va a buscar chocolate, eh, quizás va a salir a caminar, es una persona que quizás se come las uñas, eh, que es totalmente como hiperactiva, como que tiene que moverse de un lado a otro, pero sin encontrar la calma, sin encontrar la paz. En cambio, la angustia es distinto.
la angustia, como sientes eso acá en tu cuello, de como que estás atragantado, todo lo contrario, no te va a permitir comer, va a ser más paralizante, va a estar ligado a cosas más del futuro. La persona se liga más la angustia a cosas que pasan en el futuro. ¿Qué nosotros podemos hacer con esto? Es ponernos en movimiento. En el caso de la ansiedad, es cambiar las acciones que estamos enfrentando. Si, por ejemplo, una persona estaba cocinando y empieza con aspectos de ansiedad y quiere comer, tiene que salir de esa habitación porque es donde va a encontrar todas las cosas que tiene para poder comer. Entonces, es hacer otro tipo de cosas, quizás ir en ese momento a jardinear o a ordenar su pieza o moverse, pero a otra acción, a otra actividad. Y en el caso de la angustia es solamente hacer algo, porque la angustia como te paraliza, entonces al ya moverte y hacer cualquier cosa, cambiar la actividad, no es suficiente, sino que tienes que hacer cosas que puedas tú moverte, hacer cualquier cosa. De esa manera, por ejemplo, la persona puede empezar a llevar a cabo sentimientos y cosas y situaciones donde nos ayuden a recuperar esta dificultad. Por ejemplo, es importante en la angustia saber de que es muy bueno meditar, es bueno concentrarse en la respiración. Hay un ejercicio que es respirar solamente por un lado, que es por el lado izquierdo. Se recomienda que sea el izquierdo, tú respiras los 5 segundos y botas esa respiración y eso te tranquiliza. Es un ejercicio que se hace en forma consciente. En el caso de la ansiedad, podemos hacer otra actividad como las manualidades, como leer, como dormir. En el caso de las personas que no tienen problemas de sueño, el llamar a alguien ya te saca del problema que tú estás viviendo. Lo más importante de todo esto que uno tiene que aprender a ser más flexible, porque cuando uno busca el perfeccionismo, muchas veces se da cuenta de que esto no se termina, no se acaba nunca. Es como algo que se da vuelta, que la persona lo sigue padeciendo, sufriendo y no logra poder hacer las cosas en forma correcta, de poder lograr una solución para el problema. La ansiedad se aprende, la ansiedad no es algo que solamente llega sola. Muchas veces uno ve papás desde la niñez que tenían una preocupación extrema por algunas cosas y eso los hijos lo van heredando. Entonces también eso tenemos que darnos cuenta de que tenemos que buscar cuáles son los inicios del problema que nosotros estamos viviendo. En la angustia, como es más apretada, como es más que no la podemos sobrellevar, es más fácil que den las crisis de pánico. Y el factor entonces más importante que debemos de darnos cuenta de que aquí van a aparecer cosas o sentimientos que nos hacen sentir mayor temor. También uno puede decir, bueno, esta angustia, estas cosas me vienen porque estoy pasando momentos de tristeza, que podrían ser algunas de las opciones por las cuales aparecen las ansiedades y las angustias, que uno se sienta cansado de cosas que vive y que ya no quiere seguir viviendo. También muchas veces son conflictos que no se han resuelto, cosas que uno sabe que no ha podido resolver, relaciones con familiares, relaciones con amigos, situaciones que a uno le han dolido mucho y que uno no ha sanado. También cosas que uno no ha dicho y que necesita hablarlas, necesita decírselas a alguien. Todas esas emociones nos han producido muchas veces el llegar a este tipo de crisis. Acá en el aspecto de llevar una buena vida en cuanto a la parte de descanso, así como algo complementario, debemos saber de que todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación nos va a ayudar bastante.
alimentarnos en forma sana, tomar agua, la cantidad que recomiendan siempre son 2 litros de agua diario, porque nuestro cuerpo está ligado, está en una comunión con nuestra alma. Nosotros ya habíamos estudiado que somos personas tripartitas, que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, tenemos que saber de que en nuestro cuerpo estas cosas se resienten y por lo tanto nosotros debemos ocupar aquellas cosas que Dios mismo ha entregado para que tienen propiedades para ayudarnos a vivir una vida más saludable y que nos va a ayudar en cuanto a llevar una vida con menos estrés. Por ejemplo, el tomar agua de cedrón es muy importante, es muy buena, porque nos calma en todos aquellos trastornos digestivos, en la parte de insomnio, en la parte de la ansiedad, de poder sentirse más tranquilo. El hacerse agüitas de cedrón es muy beneficioso. Igual en algunos lugares se da la hierba de San Juan, que también es para estados de ansiedad, de nerviosismo, de depresión. Lo otro es la lavanda. La lavanda sirve para trastornos nerviosos, ayuda para las dificultades para dormir, para cuando uno siente palpitaciones. Eh, También uno puede usar estas esencias de lavanda incluso para poder respirarlas. Uno las pone en su mano y respira y eso te ayuda a calmar todo ese tipo de ansiedad, todas esas cosas que uno siente que no lo está pasando bien. El naranjo, la hoja, el tallo, la cáscara del naranjo también sirve para el insomnio. La salvia, el tilo, la melisa, el toronjil, todas esas agüitas también nos sirven a nosotros para poder calmar y ayudar en parte las personas especialmente que no quieren recurrir a médico, que quieren ellos solos poder relajarse y no necesariamente estar con un diagnóstico médico y que el médico le esté generando eh, quizá un poco de angustia el hecho de tener que tomar un tratamiento que no quiere hacer. Yo en mi vida he tenido 2 episodios de trastornos de pánico. Uno fue en mi época universitaria, cuando ya estaba por titularme, el estrés igual era demasiado y yo decidí no tomar medicación. Yo me aferré solamente al Señor, oraba, pero tenía problemas de todo índole, porque ya no podía dormir, incluso no podía ni siquiera salir de mi casa. Era muy fuerte lo que yo sentía. La verdad es que hasta para ir a la iglesia, yo me acuerdo de que mi papá me tomaba de la mano, él manejando con una mano y con la otra me tomaba, porque yo me sentía muy angustiada, era un problema que yo no sabía a qué se debía. Era un estrés grande y probablemente en la busca del perfeccionismo me llevó a ese nivel de que ya no pude controlar el pánico y ya se volvió en un trastorno. Y en una oportunidad me recuerdo que llegamos un poco antes a la iglesia y estaba, ustedes conocen ya a la maestra Ruth, estaba la maestra Ruth y le pedimos a ella que orara por mí, porque imagínense, hace hartos años atrás, pues yo tenía, ¿cuánto? Unos 23 años, y ahí ella oró por mí y yo recuerdo todavía sus palabras donde me decía ella, tú tienes que cada vez que sientas que viene este problema, ora al Señor, clama y di, yo ya fui sana, Dios me sanó. Uno, el que es creyente, el que confía en Dios, puede ver de que efectivamente el Señor puede sanar una enfermedad así. Aunque tenga tratamiento médico, si una persona decide no hacer un tratamiento médico, puede no decidir no hacerlo. Y después, la segunda vez que yo tuve este problema, ya fue una vez que me casé, estaba trabajando, tenía también estrés, harto estrés laboral, y nosotros con mi esposo intentábamos tener familia y yo no podía quedar esperando bebé. Entonces también estuvimos con un tratamiento bastante largo, bastante costoso, que probablemente por lo mismo yo quizás externamente no lo externalizaba,
pero sí eso empezó quizá a minar mi corazón, a sentirme triste, todo ese tipo de cosas sin llegar a una depresión ni mucho menos, pero sí empecé nuevamente con estas crisis, con estos ataques de pánico, y como ya yo no podía, como en la universidad, dejar de ir, entonces yo decidí ir al médico, porque dije, necesito yo ahora verme, tratarme, porque sé que sola no puedo. Sé que de la mano de Dios, Él me va a ayudar, pero así como Dios creó los medicamentos que son para las partes físicas, como yo les comentaba, también existe esta salud mental que uno también necesita muchas veces recurrir. Y lo más importante es que uno confíe en lo que Dios va a hacer a través de la ciencia, de lo que Él ha creado. Por algo existen los médicos. Y estuve, yo creo que unos 2 años en tratamiento. Y gracias a Dios puedo decir de que estoy bien, que el Señor pudo suplir todo lo que yo necesitaba. Eh, yo hacía estas mismas cosas, de respiración, incluso la doctora me decía, mira, cuando tú estés un poco angustiada, incluso tomando ya los medicamentos, eh, anda a lavar la loza, anda a lavar plato, esas cosas, porque siempre el hecho, dijo, de uno mojarse las manos, de sentir agua correr, eso te produce tranquilidad. Tejer, hacer manualidades, jardinear, hacer distintos tipos de cosas, ayudan a la persona a salir de esto que está pensando y saber de que, no minimizarlo, pero sí saber de que esto no llega a mayores. Esto es algo muy molesto. Yo entiendo cuando cualquiera de ustedes pueda estar pasándolo, viviéndolo, porque yo lo viví. Entonces sé lo que ustedes sienten, sé la angustia, lo terrible que es sentir un ataque de pánico. Pero sí también sé de que con remedios y con la ayuda de Dios uno puede salir adelante y uno se sana. No es algo así como también algo del cuerpo, de que si tienes problema de tiroides y tienes que tomar de por vida un remedio. En este caso no, en este caso la persona se recupera y yo puedo dar fielmente mi testimonio de que hay que tener paciencia. Yo me recuerdo el otro día que Henry decía que él muchas veces sentía que como que retrocedía. Y la verdad es que sí, existen momentos donde uno no se siente del todo bien, que siente que quizás los medicamentos no están haciendo efecto porque igual te dan las crisis, pero sí, orando al Señor y siguiendo al pie de la letra las cosas que te dice el médico y no tan tratando de uno hacerlo en forma apurando el proceso, sino que porque uno está ansioso, uno quiere sanarse pronto, no quiere seguir con la angustia, pero sí es un proceso que uno lo va a vivir y que uno tiene que, puede esto servir de ayuda para otros, para que uno pueda ser apoyo en el caso de otra persona que esté después viviendo, porque son cosas que en nuestra vida muchas veces se nos escapan de las manos, que uno no sabe por qué le pasó, por qué le ocurrió, qué lo llevó a vivir una vida tan exitista o tan ansiosa que lo único que quiere es lograr cosas, porque este tipo de enfermedades mayormente dan las ciudades, en ciudades grandes. En los pueblos, en los lugares rurales, es poco probable que alguien sufra muchos ataques de pánico porque viven en paz, viven en una calma, viven más reposadamente, más que uno que está en ciudad y que está en el día a día con muchas cosas que hacer, uno mismo se angustia solo, se angustia de que todo es muy acelerado. Entonces, dejarles eso, también mi experiencia. Yo sé que cada uno de ustedes puede sentir la suya. Es bueno conocer los síntomas, diferenciar lo que es una angustia de una ansiedad, pero más que nada es poder saber de que existe solución, de que son miedos que están en uno, pero uno tiene la capacidad de poder gobernarlo, de que efectivamente dura un par de minutos, lo más pesado en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, es algo muy desagradable, pero sí también es algo acotado, que no es algo duradero. Entonces, pedirle a Dios nomás la fortaleza, que podamos salir adelante todas las personas que sufran de esto,
porque así como lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Tú vas a salir adelante y vas a poder lograr hacerlo en forma exitosa, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él murió en una cruz y en la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, y esta es una enfermedad, y Él las llevó en la cruz y fueron clavadas ahí, y allí se quedaron. Y Él nos sana con esto, Él nos libra, Él nos libra. Nadie está libre de sufrirlo, pero sí podemos vivir una vida triunfadora si seguimos todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, les agradezco que puedan haber participado en esta charla y le doy un pase a la Carito para que terminemos nuestra